dentro de lo que es finura, tenemos el tamiz número 16, el 30 y el 100. Después, otra de las propiedades o requisitos físicos es el tiempo de fraguado, y ahí me dice cuál es el periodo, el tiempo inicial y el final del fraguado medidos en minutos, ¿sí? Luego tenemos otro dato que es muy importante para el yeso, que es la resistencia a la compresión mínima, ¿sí? Que eso me sirve para saber cuánto puede cargar el yeso, que si bien no es un material estructural, pero si hago algo de ornamentación y la quiero someter a algún esfuerzo, tengo que saber, tener una idea de cuál es la resistencia que está teniendo ese material, ese yeso en particular, ¿sí? Y luego, finalmente, el contenido de sulfato de calcio hemihidratado, que es decir, cuánto, ¿sí? Cuánto de yeso efectivo tengo dentro de ese material, dentro de una bolsa que yo agarre para hacer un ensayo, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿por qué? Y porque dentro del proceso de cocción, tanto de yeso como de cal, como de cemento, cuando lo cocinamos al material, vamos a tener un cierto porcentaje efectivo de yeso, vamos a tener un cierto porcentaje efectivo de cal, y vamos a tener un cierto porcentaje efectivo de cemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuán puro es el cemento, o la cal o el yeso? Bueno, justamente hay normas de ensayo para cada uno de estos materiales que me dicen cuánto es efectivamente del material que yo estoy comprando en una bolsa, ¿sí? Vamos a ver, le pongo un ejemplo. Para la fabricación de cal, que se fabrica del mismo modo que para el yeso, que ya lo vamos a ver, dentro de la bolsa de cal de 25 kilos, ¿sí? Quizás 20 kilos vienen de cal. Después los otros 5 kilos están distribuidos, por decirles algo, chicos, ¿no? Están distribuidos en residuos orgánicos, restos de piedra, de algún tipo de agregado que está dentro de la bolsa, que está finamente molido como la cal, pero que no es cal, efectivamente, ¿sí? Entonces, por eso, cuando la cal también tiene muchos usos dentro de la construcción, y hay un ensayo, por ejemplo, en la parte vial, en la parte de la construcción de caminos, de rutas, que se llama ensayo de cal útil vial. Entonces, ese se lo realiza para saber cuánto de la bolsa esa de 25 kilos de cal es realmente de cal y cuánto me va a servir con el fin vial que yo lo estoy ocupando, ¿sí? Lo mismo pasa aquí con el yeso y lo mismo pasa con el cemento. Por eso, el último requisito es decir cuál es el contenido efectivo del sulfato de calcio hemihidratado, ¿sí? Y según la cantidad efectiva que ustedes van y compran una bolsa de 1 kilo de yeso, seguramente no el kilo de yeso es sulfato de calcio hemihidratado. Ojo, de las distintas purezas y de los distintos tipos de yeso, ¿no? Seguramente el más puro, el que es más caro, tiene mucho más contenido de sulfato de calcio que los que son más baratos, que los que son más amarillentos, que tienen una granulometría más grande, ¿sí? Seguramente no son de tanta pureza, entonces seguramente vamos a conseguir menos sulfato de calcio en una bolsa de 1 kilo, a comparación de otros de más pureza. ¿Entienden, chicos, lo que son los requisitos? Estos son los requisitos o propiedades físicas del yeso. Quiere decir que lo que se ve, ¿sí? Lo que se ve y lo que se consigue, porque el tiempo de fraguado, ya vamos a ver lo que es, se consigue cuando lo mezclo con el agua. A raíz de esto, de saber cuáles son las propiedades físicas y de medirlas, ¿sí? Porque en función de eso tenemos los distintos tipos de yeso que me da la norma IRA 1607, surgen los ensayos, que como le dije a Rodrigo ya les habrá dicho y habrán visto, el ensayo no es otra cosa que seguir una receta de cocina. ¿Y por qué siempre digo esto? Porque todo ensayo consta de una parte que son los aparatos,
¿sí? Aparatos, elementos, utensilios de laboratorio, ¿sí? De todo lo que yo me sirvo para realizarlo al ensayo, el material que voy a necesitar y después está el análisis de los resultados, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí hemos visto el primer ensayo o la primera propiedad física de yesos es la granulometría, la finura. Para saber cómo es la finura o el tamaño de grano, que no es otra cosa que la granulometría que vieron ustedes con el Inge Rodrigo, necesitamos un juego de tamices que lo define la norma IRA, preferentemente limpios y secos. Voy a necesitar una estufa eléctrica provista de un termorregulador que me permita mantener una temperatura de 120 grados centígrados y un aspersorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se imaginarán ustedes que es el ensayo? Y bueno, que tengo que tamizar, voy a colocar en el tamiz superior una cierta cantidad de yeso, ¿sí? Y voy a hacer que pase por toda la serie de tamices que está normada, que está definida, y de ahí voy separando los tamices y voy viendo cuál es lo que ha retenido cada uno de los tamices, ¿sí? ¿Y por qué tengo un aspersorio? Porque al ensayo lo vamos a hacer, debido a que son partículas muy finas, las del yeso, lo vamos a hacer mediante un tamizado húmedo, es decir, haciendo pasar una corriente de agua a través de la serie de tamices. Como es el primer ensayo de yeso, lo vamos a ver cómo se lo realiza. Después, como les dije, yo les paso en el apuntecito, o ahí uno de los compañeros dijo que el Inge Rodrigo subió algo de yeso, así que posiblemente esté todo esto. Si no lo subimos, no hay problema. Se seca en una bandeja a una temperatura de 60 grados centígrados durante 2 horas, una cantidad de muestra, que no es otra cosa que yeso, del orden de los 100 gramos. Luego se pesan 50 gramos de esos con una precisión de 0,1 gramo, es decir, que tenemos que tener una balanza de precisión, una balancita eléctrica, y se coloca sobre el mayor tamiz de la serie provista. Se abre el paso del agua y se regula la válvula Trusa, que es la válvula de apertura y cerramiento, para obtener una presión de 0,5 decanewton por centímetros cuadrados, ¿sí? Se mueve. Sí, se ha acoplado algún micrófono, chicos. Si lo pueden apagar, no sé quién lo activó, por favor. Sí, escucho. Le estaba por decir, primero que se escuchaba en ecos porque alguien había prendido un micrófono, y por otra parte lo que ha subido el profesor Rodrigo sobre yeso es un pequeño resumen, pero no está tan preciso como lo que usted está presentando, así que estaría bueno que usted lo suba a eso también, porque sobre el procedimiento lo único que ha puesto es un resumen muy pequeño sobre fabricación del yeso en realidad. Los requisitos físicos ha puesto un cuadrito y nada más, o sea, el cuadrito sobre los requisitos físicos sobre la norma IRA, pero así tan específico como usted nos está explicando, no. Bien, bueno, chicos. Sí, lo que pasa es que, como les dije al comienzo, digamos que no son los temas más sobresalientes dentro de ligantes cálcicos, yesos y cales. Pero como es para romper un poco el hielo con el ligante cálcico y vean un poco en profundidad lo que es el ensayo vean lo que son los ensayos de ligantes cálcicos, les estoy mostrando yo un poco en profundidad esto. Esto lo vamos a ver muy bien después, todos los ensayos en profundidad del cemento, ¿sí? Pero, como les repito, ya vamos a ver cuál es la utilidad de yeso, más que nada en cemento, pero yo tengo que saber de dónde se lo saca y cómo es todo el procedimiento de clasificación de los yesos, para que ustedes después entiendan, ¿sí?
Pero digamos que no es el tema de fondo, ni yeso, ni cales, porque no son materiales estructurales. ¿Para qué utilizamos el yeso en la construcción? Y para hacer algún revoque, algún emparejado de revoque, o para hacer las molduras que ustedes ven, que ustedes entran en algún hotel o en algún salón de fiestas y ven esas molduras esquineras, o el material fundamental del Durlock es el yeso, ¿sí? Son placas de yeso revestidas envueltas con cartón. Esos son los fines en la construcción, que ustedes me dirán, bueno, el volumen de Durlock en un edificio moderno es impresionante, sí, pero no es con fines estructurales, o sea, el Durlock no es estructural, es un cerramiento, es algo visto, ¿sí? Algo Carlos, muy bonito y visto. Carlos, Sí, Rodri. sí, si me permitís una intervención, lo que pasa es que no estoy en la otra sala tampoco. ¿Por qué estudiamos estos ligantes cales y yesos? Porque dentro de lo que es un ligante, ¿sí? Nosotros son cementos simples y cementos complejos o compuestos. El cemento simple, a diferencia del cemento compuesto, conceptualmente hay una diferencia muy importante, que es que el producto que ustedes utilizan, que es el yeso que sale, que lo compran en la bolsa, o la cal que viene en la bolsa, es el producto que sale de un proceso de cocción, como ha explicado recién Carlos. Entonces ustedes sacan de la roca madre, que es el que le da origen al cementante, tiene un proceso de cocción, fabricación, y el que ustedes tienen en bolsa, que es un producto distinto, digamos, químicamente, el sulfato de calcio ha perdido una molécula de agua o una molécula y media de agua, depende de qué yeso estemos hablando. Ya van a ver con la cal pasa exactamente lo mismo, que es carbonato de calcio, es otro componente. Bueno, tiene un proceso de cocción, pierde agua, entrega calor a la atmósfera, etcétera, lo que le pasa durante la cocción. Y cuando ustedes lo utilizan al material, le incorporan agua para poder trabajarlo, a ese polvo, que es el yeso o la cal. Cuando eso fragúa y endurece, el producto resultante de todo eso es de vuelta el mismo sulfato de calcio o el mismo carbonato de calcio que le dio origen a ese material. Por eso se llama cemento simple, porque ustedes de la roca madre, de todo el proceso de elaboración, de cocción, y cuando ustedes lo utilizan y fragúa el material y se endurece, el producto resultante es de vuelta sulfato de calcio o carbonato de calcio en el caso de la cal. Por eso se llama cemento simple. Es como un círculo de vida que tiene la roca. Desde que nace hasta que ustedes lo utilizan y endurece, vuelve a ser la misma roca. Ustedes, la cal endurecida y el yeso endurecido es el mismo carbonato de calcio, sulfato de calcio de la roca que le dio origen. Es exactamente lo mismo, por eso se llama cemento simple. Y en el caso del cemento Portland, que es el otro cementante que vamos a ver, es totalmente lo contrario, un cemento, por eso se llama cemento complejo o compuesto, porque de la arcilla y la caliza que le da origen al cemento, que tiene una cocción, un proceso de fabricación, ustedes lo utilizan de determinada manera, incorporándole agua, etcétera, fragúa el material, como bien explicó Carlos, el proceso cambia de consistencia de un fluido, empieza a convertirse en un sólido. Cuando eso se endurece, el resultado es totalmente distinto a la roca que le dio origen, por eso se llama cemento compuesto. Esa es fundamentalmente la diferencia entre un cementante y otro. Conceptualmente es eso. Y es muy importante, más allá del uso que le demos al material, el concepto de cómo el cementante trabaja es donde está la diferencia y donde marcamos la diferencia. Por eso es un cemento simple, las cales y los yesos, y los cementos compuestos, el cemento Portland propiamente dicho. ¿Sí? Esa aclaración quería incorporar a la clase, simplemente. Disculpen. No, perfecto, Rodri, está muy buena la aclaración. Uno por ahí lo que se entusiasma hablando, se le escapan detallecitos, que ese es muy importante y que les sirve a los chicos para tenerlo en la mente y saber diferenciar bien por qué es más importante. El yeso y la cal no tienen tanta importancia, además de que no tienen un uso
que tenga resistencia estructural para nosotros. Claro, estructuralmente no lo vamos a usar, simplemente se lo da el tema porque en construcción se lo utiliza las cal y al yeso. La cal en mortero es muy importante, la aplicación de la cal. Y estructuralmente, hacia donde nosotros vamos, que es para estudiar hormigón, después lo vamos a dejar de lado estos dos materiales, pero el concepto de cementante simple y cementante compuesto es lo que marca el punto de partida para hablar de los cementos, ¿sí? Por eso lo quería traer para que no se pase de largo después. Perdón la interrupción. No, perfecto, perfecto, Rodri. Chicos del segundo grupo, ¿ustedes escuchan todo? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Sí, profe, escuchamos perfectamente. Me parece bárbaro. O sea, eso y la cal serían cementos simples y la cal Portland sería cemento compuesto. Exactamente, por eso como yo les dije desde el comienzo, los dividimos, están divididos en la asignatura en ligantes cálcicos 1, que son yesos y cales, que como aquí les acaba de decir el ingeniero Rodrigo, son cementantes simples, porque como les ha dicho también recién, se parte de una piedra, se la fracciona, se la muele, se la cocina, se la comercializa, se la mezcla con agua y después se vuelve a obtener la misma piedra, lógicamente, no con la forma en la que sacamos del estrato natural, de la roca madre, pero vuelve a ser, no es otra cosa que el mismo algés, ¿sí? Y después en cales pasa lo mismo, el carbonato de calcio obtenemos de la roca madre, lo fraccionamos, lo cocinamos, lo vendemos, ¿sí? Se lo comercializa, y después una vez que se lo hidrata, se vuelve a obtener el carbonato de calcio del cual ha partido. Mientras que el cemento no, ya van a ver, tenemos muchísimas complejidades que lo acompañan, y dentro de la fabricación de cemento, como será de complejo, que participa, tiene una participación importante, minúscula pero importante, el yeso, ¿sí? Que estamos viendo ahora cómo se lo obtiene. Cómo se lo obtiene, qué es y cómo se lo comercializa. Profe, o sea, sería que el yeso es simple porque es un cemento simple porque mantiene su forma química. Exacto, o sea, ustedes parten del algés y como les acabo de mencionar yo, todo el proceso de fabricación se lo comercializa en una bolsita molido y cuando se lo mezcla con agua y endurece, vuelve a ser algés, ¿sí? O sea, volvemos a la piedra de la que hemos partido, con otra forma, con otro color, quizás porque se le va aplicando cosas para ornamentaciones artísticas, pero volvemos a lo que hemos partido, ¿sí? Y cementante porque es un aglutinante, o sea, es algo que endurece y pega, digamos, ¿sí? En el caso del hormigón, en lo que pega y aglutina todo, lo que cementa todo es el cemento Portland, ¿sí? Bien, sigamos, chicos. Entonces les estaba mostrando más o menos cómo es el procedimiento según la norma IRAM para hacer el ensayo de finura, ¿sí? Entonces decíamos que se separa un poco del material, que es el yeso, se sacan exactamente 50 gramos, porque por eso les decía que es como una receta de cocina. Me dice qué voy a utilizar y en qué cantidades y cómo es la preparación y cómo es la ejecución del ensayo, ¿sí? Entonces se mueve todo el conjunto de tamices con el movimiento roto vibratorio, ¿sí? Que puede ser con el ROTAP. Ese lamentablemente no estamos físicamente en el laboratorio nuestro, pero es el que les he mostrado aquí, ¿sí? Es el aparatito que sacude, ¿sí? Mueve todo el conjunto de tamices a la vez, que es el ROTAP. Con una velocidad de una vuelta por segundo durante 5 minutos. Eso es lo que me dice la norma, ¿sí? Se retira luego cada uno de los tamices, se lavan cuidadosamente las paredes y el tejido de cada uno, retirando los residuos correspondientes. Luego de esto se secan los residuos de cada tamiz en una estufa a 120 grados centígrados, más o menos 5 grados centígrados, hasta que se puedan pasar o transferir
a unos vidrios del reloj o alguna bandeja de precisión en la cual se pueda pesar, ¿sí? Previamente taradas, ¿sí? Supongo que ya vieron lo que es la tara de algo, ¿sí? O sea, ya lo tengo pesado al recipiente yo para no considerar el peso del mismo, ¿sí? Y se vuelven a colocar en la estufa a 120 grados centígrados durante 1 hora. Se deja enfriar y se pesa nuevamente. Con este valor se calcula el porcentaje retenido en cada tamiz, ¿sí? Y el porcentaje que pasa por cada uno como el 100% menos el retenido en ese tamiz. Eso ya lo vieron en lo que es el ensayo de granulometría, ¿sí? Eso es simplemente el ensayo de finura, y una vez que tengo cuál es la finura, o sea, cuál es el retenido en cada uno de los tamices, puedo volver a la tablita esta y veo, en finura, el material que pasa por el tamiz, por otro tamiz y por el número 100, y según los porcentajes, los gramos, porque fíjense la unidad de medida es gramos cada 100 gramos, me define la clase de yeso en A o B, ¿sí? Según esa cantidad de gramos retenidos. Vamos ahora a lo que les he dicho que era muy importante, que es el tiempo de fraguado. Ahí el Inge Rodrigo les ha dicho hace un momento que yo obtengo el yeso, obtengo la cal y obtengo el cemento, los mezclo con agua y eso se endurece. En el caso del yeso y la cal, volvemos a tener el material original, por eso se llama cemento simple, y en el caso del cemento no. Bueno, ese proceso de mezclar con agua y esperar que endurezca, hay un pasaje como les he dicho hace un rato, del fluido viscoso al sólido sin resistencia, que en los distintos tipos de cementantes van a ser distintos los tiempos también de pasaje. Y una vez que ha terminado el fraguado, ¿sí? El fraguado tiene un inicio y un final. Una vez que ha finalizado el fraguado, ya empieza a cobrar resistencia ese material, ¿sí? Empieza a ser muy duro y comienza a ser ya prácticamente imposible su deformación. Sí se lo puede romper, pero ya no lo vamos a moldear ni a trabajar, ¿sí? Entonces, pasa del fraguado, tenemos la mezcla, ¿sí? O sea, la pasta, perdón. Siempre que mezclamos yeso con agua o cal con agua o cemento con agua, estamos hablando de pasta. Un inicio de fragüe, cuando empieza a pasar del fluido a un sólido sin resistencia. Después tenemos el final del fraguado, en donde ya empieza a cobrar resistencia hasta que endurece, ¿sí? Esas son las etapas en la vida de una pasta. ¿Cómo hacemos para determinar el tiempo de fraguado? Vamos a necesitar, esto grábenselo bien porque es muy importante en el tema de yeso y en el tema de cemento, ¿sí? De hecho, es pregunta de parcial, pregunta de examen final, el ensayo de tiempo de fraguado. Por lo general solemos pedir en el tema de cemento, que es como les dijo el Inge y les dije yo desde el comienzo, es lo más importante dentro de ligantes. Pero bueno, ya que se vayan familiarizando con la terminología. Para ensayo de tiempo de fraguado, el aparato es el aparato de Vicat. En este caso utilizamos el aparato de Vicat original, ya vamos a ver por qué. No se asusten, ya vamos a ver un dibujito de lo que es el aparato, provisto de un soporte, ¿sí? Una varilla móvil, una varilla que se mueve, sube y baja, con un peso de 300 gramos, la que lleva en uno de sus extremos la sonda de Ted Mayer. Ya vamos a ver qué es la sonda, ¿sí? De 10 milímetros de diámetro y 50 milímetros de longitud. Un molde tronco cónico de metal inatacable por la mezcla. La mezcla sería la conjunción del yeso con el agua, ¿sí? De 40 milímetros de altura, 85 milímetros de diámetro interno
de la base inferior y 74 milímetros de diámetro interno de la base superior. Lógicamente yo les voy leyendo las medidas reglamentarias y todas, absolutamente de todo lo que hablamos en la normativa, tiene su más menos 2 milímetros, más menos 5 milímetros, más menos 2 grados centígrados, ¿sí? Tanto las temperaturas como las dimensiones y los pesos tienen un más menos siempre en la norma, pero no puede salir de eso, ¿sí? Una placa de asiento de vidrio de aproximadamente 10 por 10 centímetros de lado, y me dice la norma que antes de la descripción del procedimiento para la determinación del tiempo de fraguado, es necesario determinar la pasta de consistencia normal. ¿Por qué? Porque el ensayo de tiempo de fraguado es un ensayo de penetración. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado del ensayo de tiempo de fraguado va a verse afectado por la consistencia de la pasta ensayada. ¿Sí? Vamos a ver. Les voy pasando limpio. El ensayo de tiempo de fraguado me sirve para determinar cuándo inicia el fragüe y cuándo termina el fragüe, ¿sí? Como ya les dije, si hacemos una cronología en la vida de la pasta, desde que pongo en contacto el agua con el ligante, sea yeso, cal o cemento, ahí empieza a correr la vida útil, de la pasta, ¿sí? Va pasando el tiempo, llegamos al inicio de fragüe, que es el pasaje de un fluido viscoso a un sólido sin resistencia. Sigue pasando el tiempo y llegamos al final del fragüe, que termina ya, o sea, ya se ha convertido todo en sólido, pero sin resistencia, y a partir de ese punto empieza a ganar resistencia, ¿sí? Empieza a endurecer. Y bueno, después está el endurecimiento y también tiene su tiempo hasta que termina de endurecer la pasta. Bien, pero aquí lo que estamos por medir es el tiempo de fraguado, que es el inicio y el fin del fragüe. Y me dice el apunte que antes de hacer eso, tengo que determinar la pasta de consistencia normal. ¿Por qué? Porque el tiempo de fraguado, ya vamos a ver cómo es el aparatito, me habla de una penetración, ¿sí? Yo voy a mezclar el yeso con el agua, lo voy a poner en el moldecito troncocónico y voy a hacer que descienda una sonda de Tenmeyer, ¿sí? Como dice la norma, en esa pasta. Aquí está el dibujo, la foto, digamos, ¿sí? Este es el aparato de Vicat, fíjense, este es el aparato de Vicat original, como dice la norma. Este es el molde troncocónico de metal inatacable por la mezcla, que la mezcla no es otra cosa que la pasta de yeso y agua, y la norma me da las medidas, altura de 40 milímetros, el diámetro del círculo inferior, el diámetro de la parte superior, ¿sí? Y aquí yo tengo dos elementos, la sonda de Tenmeyer, que es este émbolo, ¿sí? Que tiene 50 milímetros de largo, ¿sí? Y esta es la aguja de Vicat, que es la aguja propia del aparato ¿sí? Del aparato original. Esta es la varilla móvil que sube y baja. Aquí tenemos un lector, ¿sí? Aquí vamos a ver, vamos a medir los milímetros de penetración, ¿sí? Y el molde troncocónico se lo coloca sobre la basecita de vidrio esta de 10 por 10 que dice el apunte, ¿sí? Y eso se coloca sobre esta base del aparato de Vicat. Después se hace bajar la aguja, ya vamos a ver cómo es el procedimiento, porque también lo explica la norma. Pero a lo que quería llegar es que una vez que bajo la sonda de Tenmeyer, ¿sí? Esa sonda penetra en la pasta una determinada cantidad de milímetros. ¿Cómo sabemos, cuál es la cantidad esa? Y bueno, depende.
Y ustedes me dirán, profe, bueno, va a depender de la cantidad de agua que yo le ponga. Vamos a suponer que va a agarrar una muestra de 50 gramos de yeso, ¿sí? ¿Cómo hacen ustedes cuando mezclan yeso con agua en su casa? Y bueno, le empiezan a echar agua. Hay veces que les queda más duro, según para qué lo quieran usar, y si le siguen agregando agua, lo van a hacer mucho más fluido. Entonces, imagínense ustedes si intento clavar, o sea, hacer que penetre, o la sonda o la aguja, esas dos que estamos viendo ahí en la imagen, en algo bien fluido, y va a penetrar hasta el fondo, va a tocar el vidrio, ¿sí? Va a tocar el vidrio que está haciendo de base del molde tronco cónico. Y si le agregamos poca agua a esos 50 gramos de yeso, está más durito, digamos, y bueno, capaz que no penetre todo, ¿sí? Entonces, bien, para eliminar ese factor de no saber cuánta cantidad de agua se le pone para ejecutar el ensayo del tiempo de fraguado, es que se realiza un ensayo previo, que es el de pasta de consistencia normal, ¿sí? La consistencia, o sea, en la penetración se mide depende de la consistencia. Entonces, la norma me define lo que es la consistencia normal. Me dice que para eso tengo que usar el aparato de Vicat modificado, ¿sí? Que en ese caso va a tener la varilla esa móvil de latón con un peso de 50 gramos, en cuyo extremo se coloca un émbolo hueco de aluminio de 19 milímetros de diámetro y 44 milímetros de longitud. Este aditamento en particular que se le agrega al aparato de Vicat, por eso se llama aparato de Vicat modificado y no es el original, es porque se utiliza como penetrador el émbolo este hueco de aluminio que tiene 19 milímetros de diámetro y 44 milímetros de longitud. El molde, la placa y el aparato en sí, con la varilla, son las mismas, ¿sí? Lo que varía es el émbolo hueco ese de aluminio. ¿Cómo hago para determinar la pasta de consistencia normal? En un recipiente se coloca un volumen de agua comprendido entre 110 y 160 milímetros que esté a una temperatura entre 19 y 23 grados centígrados, ¿sí? Todo, absolutamente todo está normado, ¿sí? En la que se haya disuelto 2 gramos de bórax puro para actuar como retardador. ¿Por qué me pide o me exige la norma que le agregue 2 gramos de bórax? Porque si yo no le agrego el bórax, a los 2 minutos, al minuto y medio, se me lo endurece el yeso. No que empieza a fraguar y termina de fraguar, sino que directamente se endurece, entonces no me va a dejar trabajar. Es por eso que se le pone, ¿sí? Fíjense, agarro un recipiente adecuado, coloco el volumen de agua entre 110 y 160 milímetros y le agrego los 2 gramos de bórax para que actúe como retardador. En el agua esa se vierten los 200 gramos de yeso y dejo reposar un minuto la mezcla esa. Después de que pasa el minuto, bato durante otro minuto hasta que se obtiene una fluidez uniforme, ¿sí? Esa pasta que acabo de obtener la coloco en el moldecito tronco cónico previamente lubricado y que ya está asentado sobre la plaquita de vidrio. Y sobre la base, coloco todo el conjunto ese sobre la base del aparato de Vicat. Se hace bajar el émbolo de aluminio hasta que hace contacto con la superficie de la pasta, o sea, con la parte superior del moldecito tronco cónico, pero tocando la pasta, ¿sí? Luego dejo que penetre libremente sobre la pasta, en la pasta, digamos. Se considera que la pasta tiene una consistencia normal cuando, en base a todas las condiciones que acabamos de plantear, se obtiene una penetración de 30 milímetros. Como el molde tiene una altura de 40 milímetros, quiere decir que queda retenido a 10 milímetros del fondo, el émbolo hueco de aluminio, ¿sí? Este valor debe repetirse en 2 o en 3 determinaciones, ¿sí? Es decir que el procedimiento está muy claro, ¿sí? Puedo elegir entre 110 o 160 milímetros
armo la pasta, ¿sí? Lleno el molde tronco cónico, hago que haga tope el émbolo en la parte superior y de ahí lo dejo penetrar, ¿sí? Le suelto porque tiene una perillita que sujeta la varillita móvil esa, suelto la perilla y dejo que penetre libremente la varilla de bicar con el émbolo hueco. Si el émbolo queda retenido a 10 milímetros del fondo o penetra 30 milímetros, es lo mismo, quiere decir que estamos en presencia de la pasta de consistencia normal. ¿Sí? Y ustedes me dirán, profe, ¿qué tomo? ¿Los 110 o los 160? La norma me dice que esos son los límites. Entonces lo que yo hago, lo que solemos hacer siempre en el laboratorio, les decimos, muchachos, chicos, pongan 110, vamos a ver cuánto penetra, ¿sí? 110 es la menor cantidad de agua. Entonces quizás penetra 10 milímetros, preparando la pasta y poniendo los 10. Entonces le digo, chicos, pongan 160. Y bueno, con 160 toca hasta el fondo porque es mucha agua. Penetra los 40 milímetros. Bueno, hacemos tiramos una línea que una los dos puntos con los que hemos conseguido y tomamos una media o buscamos el valor de la penetración de los 30 milímetros y vemos a esa penetración qué cantidad de agua corresponde, ¿sí? Y volvemos a intentar. Igualmente, la norma me dice que el valor ese se tiene que repetir en 2 o 3 determinaciones. O sea, lo tenemos que repetir 2 o 3 veces. Profe, Sí. ¿y la temperatura sí o sí tiene que ser entre 19 y 23? Sí, por lo general se hace a temperatura ambiente. O sea, a la temperatura que sale el agua de la canilla. Porque de agua es más calor, digamos. Bueno, sí, pero el agua que sale de la canilla, salvo que estés sacando de alguna manguera que ha estado al sol y que te lo viene con la temperatura del sol, si el agua sale de la canilla, más o menos estamos en esa temperatura, ¿sí? 21 grados, 22 grados. Gracias. No, por favor. Si no tenemos todas las condiciones, hay que buscarlas, chicos, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes me digan, hay un compañero, no sé si todos escuchan, un compañero preguntó la temperatura del agua. Vamos a suponer que estoy sacando el agua de una manguera que está bajo el sol, un día de 50 grados en Santiago, me va a salir el agua a 50 grados. Esa temperatura me va a modificar las condiciones del ensayo. ¿Por qué? Porque seguramente como es agua caliente, yo la junto con el yeso y me va a fraguar al instante. Ni siquiera poniéndole bórax le voy a retardar. No voy a poder trabajar, ¿sí? Es una situación atípica. Pero no me puedo alejar mucho, por eso tiene sus tolerancias mínimas y máximas, todo lo que nos da la norma, ¿sí? Entonces hay que tratar de respetar eso. Entonces, ¿me han entendido cómo se determina la pasta de consistencia normal? ¿Todos? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Buenísimo. Una vez que tengo la pasta de consistencia normal, ahí recién puedo decir, para este cemento que me ha traído, señor, para que le ensaye, porque todo depende de la clase de yeso que yo tenga ahí en presencia, la pasta de consistencia normal se determina con 150 milímetros de agua. Listo, eso es lo que tomo para volver a hacer una pasta y ahora sí determinar el tiempo de fraguado. ¿Cómo determino el tiempo de fraguado? Peso 200 gramos de la muestra y mezclo con la cantidad de agua ya necesaria para obtener la pasta de consistencia normal. Quiere decir que si acabo de determinar que necesito 150 mililitros o milímetros de agua para conseguir los 30 milímetros de penetración, esa es la cantidad de agua con la que voy a ejecutar el ensayo de tiempo de fraguado, ¿sí? Entonces, peso los 200 gramos de yeso, ¿sí? Y se mezclan con la cantidad necesaria para obtener la pasta de consistencia normal. En este caso ya no le agrego el bórax. ¿Por qué? Porque al bórax lo agregaba hace un rato para que me deje trabajar mejor. Ahora, como estoy queriendo determinar la propiedad
específicamente de cuánto tarda en empezar el inicio de fraguado y el fin del fraguado, ya no le puedo agregar el retardador porque le estaría modificando el tiempo de fraguado. Y si yo no lo tengo cuando vaya a trabajarlo, no me sirve de nada, ¿sí? No estoy determinando del yeso puro, sino del yeso con el bórax. Entonces, en este caso, no le agrego el retardador, ¿sí? El retardador sirve solamente para determinar la pasta de consistencia normal. Bien, entonces volvamos. Tengo 200 gramos de yeso, tengo la cantidad de agua con la que he hecho la pasta de consistencia normal, no le agrego el retardador, hago la pasta, lleno el molde que previamente está lubricado y asentado sobre la placa y coloco en el aparato de Vicat. Pero en este caso ya pongo la aguja de Vicat, ¿sí? Por eso dice la aguja que lleva el mismo nombre, que es el creador del aparato, que es esta, ¿sí? Esta aguja ya tiene 1 milímetro de diámetro. Se hace descender la aguja hasta que toma contacto con la superficie de la pasta, dejándola luego penetrar por su propio peso. Se repite esta operación cada 2 minutos, ¿sí? Cuidando realizarla en distintas partes de la superficie. Entonces levantamos la primera vez, la voy a bajar, la voy a dejar descender y va a tocar el vidrio del fondo seguramente. Entonces levanto de nuevo la varilla móvil, limpio la aguja con un trapo, giro el molde con la pasta para que después volverla a ensayar y volverla y apoyarla en otro sector de la superficie, no hacerla descender todas las veces en el mismo agujerito que ya me ha quedado marcado, ¿sí? Porque seguramente va a descender más fácil por ahí. Entonces giro el molde, dejo que pasen 2 minutos y vuelvo a intentar. Se considera iniciado el fraguado del yeso cuando la aguja queda retenida a 1 milímetro del fondo del molde. ¿Sí? A 1 milímetro del fondo. Quiere decir que penetra casi todo y queda retenido a 1 milímetro del fondo. ¿Cómo sé eso? Bueno, con la reglita graduada que está ahí en el lector de la varilla móvil, ¿sí? Tomo la lectura en la superficie y de ahí le sumo los 39 milímetros, que son los casi 40, ¿sí? O sea, le tengo que descontar solamente 1 milímetro. Cuando queda retenido entonces a 1 milímetro del fondo, se registra el tiempo transcurrido desde que agrego el yeso al agua, ¿sí? Porque así se forma la pasta de yeso. Se pone el agua primero en el recipiente y se va agregando el yeso y se va mezclando. Entonces, desde que adiciono el yeso al agua, desde ahí empiezo a medir el tiempo. Cuando queda retenida la aguja a 1 milímetro del fondo, ahí puedo decir que ha iniciado el tiempo de fragua, ¿sí? En minutos se lo mide. Se considera terminado el fraguado cuando la aguja, apoyada sobre la cara superior de la muestra, no penetra en su masa más de 0,5 milímetros. Quiere decir que ni 1 milímetro no tiene que penetrar, y ahí se considera que ha finalizado el fraguado, ¿sí? El tiempo que transcurre desde que se agregó el yeso al agua, ¿sí? O sea, desde el comienzo, se expresa como tiempo de final de fragüe en minutos. Ese es el ensayo de tiempo de fraguado para yeso. ¿Les ha quedado claro, chicos? Sí, profe. Entonces, cuando hablamos pregunta de parcial, pregunta de examen, decimos, explícame el ensayo de tiempo de fraguado. Como les he dicho hace un rato, casi siempre pedimos de cemento. Para cemento pasa lo mismo, ¿sí? El tiempo de fraguado, vamos a hacer un ensayo para saber cuándo inicia y cuándo finaliza, pero antes del ensayo de tiempo de fraguado, tengo que hacer la determinación de la pasta de consistencia normal. Bueno, ya cuando lo veamos en cemento van a ver que no utilizamos ya el émbolo hueco, ese se lo utiliza solamente para el yeso, pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Varían las cantidades, varían algunas cositas más, pero esencialmente es lo mismo el ensayo. Entonces, sí. ¿Y esto está en el laboratorio? Eso está en el laboratorio y solemos hacerlo. Solemos hacer el ensayo en yeso y después en cemento. Esto es lo mejor porque ya van a ver cuando estudien la parte de cemento,
Ni siquiera el inicio de fragua no lo vemos en cemento, si lo hacemos al ensayo, porque demora más de 1 hora en iniciar el fragua, ¿sí? Y termina el fraguado después de las 10 horas. No todos los cementos, pero es la generalidad. Mientras que en el yeso, el inicio del fragua arranca a los 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, depende del tipo de yeso que hayamos llevado para ir para el laboratorio, y termina a los 6 minutos, 7 minutos, ya está una piedra el yeso. Entonces lo ven todo en yeso, es lo más fácil de hacer, ¿sí? Lo que sí tienen que trabajar rápido porque si no se les empieza a fraguar en la mano, ¿sí? Antes de que hayan llenado el molde. Pero lamentablemente lo que no tenemos presencialidad no lo vamos a ver, pero yo les voy a subir al aula o al CUB, a donde quieran, vamos a subir algunos videitos de cómo se hace el ensayo de tiempo de fraguado, de pasta de consistencia normal para yeso y para cemento, ¿sí? Todo lo que vayamos viendo y necesitando lo vamos a ir subiendo. Profe, Inge, Sí, ahí dice que la norma IRA 1608 establece un tiempo mínimo de fraguado de 3 minutos y un tiempo sí, máximo de 25. exacto. Las Pero normas depende reglas del son, yeso. claro, depende. Ustedes me dirán, profe, ¿cuál yeso? Y bueno, seguramente el que tiene mayor superficie específica va a fraguar más rápido, ¿sí? Porque se ponen en contacto todas las partículas con el agua. Si tenemos un yeso un poco más grueso, capaz que demore más en hidratarse la partícula y capaz que no va a empezar a fraguar tan rápido, ¿sí? Depende de las características, el tipo de yeso, la cocción que ha tenido, la pureza que tiene el yeso, depende de muchos factores. Y la norma le dice no antes de los 3 minutos. ¿Por qué? Porque si no va a ser inmanejable. Imagínense ustedes cuando lo compran para hacer algo en su casa. Yo el otro día estaba arreglando algunas partes del reboque y no te da tiempo y se empieza a endurecer. Después queda con la espátula todo pegado al yeso duro, tienes que ir a limpiarlo y volver a mezclar. Sacar más yeso nuevo y volver a mezclar, ¿sí? Ya no sirve lo que ha endurecido. No te puedes poner a conversar, si te has puesto a contestar un mensaje de WhatsApp, se te ha endurecido el yeso, ¿sí? Entonces no da tiempo, no da chance. No sé cuál cemento, no sé cuál yeso habrá sido el que tenía, porque venía en una bolsa todo blanco, así no se ve. No tenía ni nombre, o sea, no decía yeso París, no decía nada, pero sí a los 3 minutos como máximo estaba medio duro, ya no lo podía trabajar. No estaba piedra a los 3 minutos, pero sí ya prácticamente inmanejable, no lo podía cargar con la espátula, y si lo cargaba ya no llegaba a esparcirlo o a achatarlo, de desparramarlo por la pared y se endurecía. Entonces no. Por eso la norma rige todo eso. Y 25 minutos, no sé cuál tipo de yeso será, es mucho, pero bueno, la norma lo regla así, ¿sí? Sí, Ahí dice que una operación se repite cada 2 minutos. ¿Eso cuántas veces hay que repitieron? no, y hasta que te da Yo en el laboratorio lo solía hacer que hagan cada minuto, porque si es como dice la norma, que a los 3 minutos inicia el fraguado, vos lo vas a hacer a los 2 minutos, y cuando pase los otros 2 minutos, ya directamente no se te lo va a quedar la aguja a 1 milímetro del fondo, sino se te lo va a quedar a 5 milímetros. Quiere decir que el fraguado ha iniciado hace rato ya, hace algunos segundos atrás. Entonces, para evitar esa pérdida de tiempo y de exactitud, yo los hacía que hagan cada minuto la penetración, ¿sí? Para saber más exactamente a los cuántos minutos arrancaba. ¿Sí? Bueno, esto es lo más importante de yeso, chicos. El ensayo de tiempo de fraguado. Vimos cuál es la materia prima que sale de un manto rocoso, cómo se lo empieza a fraccionar, cómo se lo reduce, cómo se lo cocina, cuáles son las temperaturas claves en el proceso de cocción del algés, ¿sí? Y que hay una tablita que da la norma IRA 1607, que me define qué es el yeso cocido, que me define cuáles son las características o propiedades físicas, cómo se las hace. Vimos el ensayo de finura y vimos el ensayo de tiempo de fraguado, que es lo más importante, ¿sí?
Yo esto les voy a pasar, les voy a subir al aula virtual, al CUP, este PowerPoint, porque, bueno, ahí hay un resumen de lo que yo dije, y les voy a pasar un apuntecito para que se complemente con lo que les paso el Inge también y les vaya quedando ya algo más completo. Cuando ustedes lo lean, profundicen en lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Ha quedado entendido todo lo que vimos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, perfecto. Vamos a arrancar ahora con cales, ¿sí? Que está dentro de ligantes cálcicos 1 y como les dijo el Inge también, Rodrigo hace un rato, forman parte de lo que son los cementos simples porque vuelven, repito, así les va quedando grabado, vuelven a convertirse en la misma piedra original una vez que se hidratan.